Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en el programa de hoy, junto a Adrián Cobo, hablaremos de las audiencias, de su importancia relativa y de cómo los métodos Nielsen ya no funcionan para medir la audiencia. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y podéis seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Ya lo he mencionado en la presentación, pero hoy tenemos que hablar de un tema un poco distinto. Siempre hablamos de lo que pasa dentro del ring, hemos hablado de la figura del árbitro, hemos hablado de la figura de los tag team, pero hay algo que actualmente en el mundo del wrestling está en boca de todos. Las audiencias. Es que All Elite ha ganado, es que NXT ha ganado, es que Raw tiene 1.800.000 de espectadores y no los 7, 8 que tenía en los 90. Para ello, durante el programa de hoy no voy a estar yo solo y voy a contar con Adrián Cobo, el cual nos explicará un poco la importancia o no, la importancia relativa de las audiencias en nuestra época. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas a toda la audiencia de Hot Tag. Un honor que me hayáis invitado a estar aquí. Y nada, hablar un poco de audiencias que la verdad es que creo que tú y yo ya hemos explicado en muchos sitios por activa y por pasiva las audiencias, pero a ver si podemos dejarlo claro hasta qué punto es importante o no todo el tema demográfico y tal, que es que parece como que los luchadores ya no se centran solamente en que si pueden dar un espectáculo bueno en el ring o no, si tienen un feedback positivo de la gente, sacan mucho pecho y casi de manera literal de unas audiencias, ¿no? Que son un poco, bueno, no falsas, pero no son tan útiles como puedan parecer en un primer momento. Partamos de la premisa de que en 2001, año 1999, año 2000 y año 2001 son las épocas de mayor bonanza del wrestling, las audiencias son una locura tanto WCW como WWF y desde ahí empieza un declive en las audiencias hasta el nivel actual. Ahora si veis a cualquier web de noticias, Solo Wrestling, Tar Heel Wrestling, la que sea, leeréis prácticamente semana a semana, es el peor resultado histórico de Raw, es el peor resultado histórico de SmackDown, la tercera hora de Raw es la menos vista en no sé cuantísimo tiempo, All Elite no llega al millón de espectadores cuando antiguamente TNA llegaba al millón cuando iba directamente con Raw, estoy refiriendo a hace 10 años. Es muy importante entender que el consumo de televisión actual es muy inferior al consumo de televisión que había hace 10 años. No queréis saber hace 20, pero hace 10 años es muy escaso. Y esta especie de hundimiento de las audiencias ha pasado en otros deportes, ¿no, Adri? Sí, quitando esencialmente el fútbol americano, ¿no? Porque es el deporte en alza en audiencias, en suscripciones y demás en Estados Unidos, junto con el fútbol europeo, ¿no? Para que nos entendamos. El resto de deportes están en un declive, claro, de audiencias. No hay más que ver que el año pasado las World Series, ¿no? Son las World Series menos vistas de la historia y que el séptimo partido de las World Series es el séptimo partido menos visto de la historia de las World Series, ¿no? Aunque me repita, es así, es el séptimo partido menos visto de la historia de una final de béisbol y está pasando en todos los deportes. Ahora se está revirtiendo un poco con todo el tema de la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, si ir muy lejos del béisbol, han aumentado las audiencias en todos los mercados y de todos los equipos, ¿no? Y también a nivel nacional, pero ahora mismo NHL y MLB, pues, perdón, NBA y NHL están bajando en audiencias, pero ahora mismo no están excesivamente preocupados los, los dueños de las ligas ni por este tipo de circunstancias y ahora hablaremos por qué. Básicamente porque, bueno, las audiencias se pueden pedir de mil maneras. Y antes incluso que mencionar que el método Nielsen es un poco, pues por mis bolas, pero está el tema de, hay gente que le llama la pirámide de Vince McMahon, la paradoja, etcétera, etcétera. Básicamente Vince tiene cada vez menos audiencias, técnicamente, pero cada vez tienen contratos de televisión más grandes. Esto ha Mm. ocurrido en WWE, esto ha ocurrido en la NBA, la cual tiene una audiencia mínima y un contrato récord.
En la NFL, como se mantienen las audiencias, os podéis imaginar el salto de dinero que ha habido en los últimos 10 años y que se espera que el año que viene sea aún más bestia. MLB también tiene bastante dinero por televisión. ¿Qué es lo que ocurre para que supuestamente con este hundimiento de las audiencias, las ligas deportivas cada vez reciban más dinero por parte de televisiones en cuanto a visionado de los partidos, repeticiones, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, es un fenómeno casi sociológico, ¿no? Podríamos decir. Mm, si tú miras las últimas World Series, ¿no? Las 2018 y 2019 son de las cinco menos vistas de la historia, ¿no? Hace 40 años, en los años 80, había partidos con 55 millones de espectadores, ¿no? Y ahora pues hay partidos con 13 millones. O, por ejemplo, el séptimo partido de la final del año pasado tuvo 23 millones, ¿no? Y el de hace 4 años, que fue Chicago-Cleveland, tuvo 40 millones, ¿no? Son 17 millones que desaparecen o aparecen de la nada. Es que hay 17 millones de personas menos que ven el béisbol en 3 años. No, realmente no es eso, es un cambio sociológico que responde a que ya no solo vemos todos, esto lo sabemos todos, no solo que consumamos plataformas digitales a un ritmo cada vez más acelerado. De hecho, Estados Unidos ya ha alcanzado un récord de visionado ahora con la pandemia, que el 25% mm, del material audiovisual que se ha reproducido en Estados Unidos ha sido a través de plataformas digitales de vídeo bajo demanda, como pueden ser Netflix, HBO, Prime, Disney Plus, ¿no? Y Criterion y todas esas. Hulu también, que tiene mucho más rango de mercado. Es que el deporte se ha convertido en una vía de las televisiones para competir, ¿no? Ya nadie ve televisión en directo de series. Muy pocas series ahora mismo funcionan en ese rango. Podemos hablar de la CSI, de las series de médicos. Funcionó medianamente bien la primera temporada de Bull, ¿no? Que era una serie de abogados, ¿no? This Is Us, que es un drama de las mejores series que hay en los últimos años. Ha funcionado en la televisión en abierto, pero lo que ahora funciona son los derechos televisivos deportivos y los reality shows. Eso es lo que funciona realmente en directo, porque aunque haya una posibilidad de verlo en diferido, ¿no? Todavía el deporte tiene como un sentimiento de unidad, y los reality shows también, de verlo en directo y de conectar con la comunidad de una manera u otra. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, pues, el deporte, pues bueno, podemos decir, es que, bueno, hay 23 millones de personas que han visto las World Series del año pasado, y hace 4 lo veían 40 millones. ¿Qué ha pasado aquí? No han desaparecido 17 millones de personas. O sea, lo que pasa es que esas 17 millones de personas lo han visto a través de Internet, ya sea Hulu, YouTube TV o el Game Pass de MLB, ¿no? O sea, el vídeo bajo demanda de MLB en este caso. Ese es el Game Pass. Entonces, y lo que decías tú de la pregunta de por qué pagan las televisiones por tener esos derechos. Bueno, por una cuestión muy sencilla. Ahora, si lo que funciona como una comunidad es el tener los derechos deportivos y reality shows, y ser True el que produces y vendes esos contenidos ya no solo dentro de Estados Unidos, sino al resto del mundo, ¿no? Porque Fox, por ejemplo, vende los derechos aquí a España de retransmisión de esos partidos de las finales de béisbol o de otros deportes, ¿no? Y después, pues, y ya no solo España, sino el resto de países. Entonces, es un cambio sociológico, empresarial, que se hace a cambio de la televisión. En vez de tener contenido propio, hay una lucha por los derechos televisivos, especialmente los deportivos, para después revenderlo al resto del mundo. Está pasando en la Premier con Sky, que ahora es el distribuidor de televisión internacional. Pasa aquí con Movistar, que es el distribuidor internacional de la liga aquí en España. Está pasando con Bein o con DAZN
en otros países. Entonces, lo que hay que buscar, lo que están haciendo ese tipo de empresas es inflar el mercado de una manera espectacular, pagar por todos los deportes con el precio más disparatado posible, porque después hay mucho rédito produciendo y distribuyendo este tipo de contenidos. Y ahora mismo Fox no le preocupa que haya 1,5 millones, 2 millones viendo SmackDown. Le da igual que hace 20 años lo hubieran 7 millones. 2 millones es una cifra lo suficientemente sólida para los patrocinadores y después tienen la capacidad de venderlo al resto del mundo y ganar dinero con eso. Entonces, al final, ese precio disparatado que hay ahora mismo y porque todos los años suben los derechos televisivos, vienen por una cuestión empresarial y sociocultural que está más allá del wrestling incluso. Y precisamente has mencionado antes que estos 2 millones, 1 millón y medio, no son cifras muy exactas. Ya has mencionado además el tema de que las medidas de la forma de medición. Para el que no lo Mm. sepa, la forma de medición Nielsen es que una serie de personas tiene en su televisión activado este aparato que indica y da qué están viendo, qué franja de edad vive en esa casa, etcétera, etcétera. Evidentemente, estos aparatos no están en todas las casas, estos aparatos están en televisiones muy concretas y tú además tienes que marcar de estoy viendo esto, estoy viendo lo otro para que quede reflejado y no sea estoy cambiando de canal porque no me interesa nada. Mm. El tema, esto lo puedes explicar tú ahora mucho mejor que yo, es que esta forma de medición es evidentemente ineficiente. Porque el cambio que hay ahora mismo es que el demo que se habla siempre de 18 a 34 años, en el cual estamos incluido, el cual está incluido Adri, estoy incluido yo, está incluido mucha más gente, incluso de 18 a 45, la mayor parte de nuestra consumición de televisión es online, no es delante del propio televisor. Mismamente, los que estáis viendo esto, estáis viendo YouTube. ¿Cuántos de vosotros no veis W La Network, All Elite en FITE? Me estoy refiriendo a formas legales. Formas ilegales hay muchas, pero al final es la forma de verlo. Y no solo aquí en España, sino que en Estados Unidos, conectarte a ver TNT a lo mejor no es tan habitual en el día a día. Más allá de, joder, juega, yo qué sé, los Lakers el playoff, me voy a conectar, ¿no crees? Sí, aparte de, bueno, primero, Nielsen funciona eso, con una serie de casas que cumplen la demografía actual de Estados Unidos, ¿no? Que es bastante compleja, ¿no? Entonces ya a partir de ahí tienes que poner Nielsen en espectros de población que ya no solo están en los niveles culturales, en niveles económicos, raza, religión y demás. Es un espectro muy amplio, ¿no? Nielsen de manejar, porque, bueno, pues tiene que ser proporcionalmente, después, mm, después tienes que eso, pues, hablar dentro de cada estado, son cifras muy heterogéneas, no es lo mismo, pues, California queda corta del norte, ¿no? Entonces, pues claro, se tiene que hacer todo equilibrado y de una manera que sea lo más estadísticamente eficaz y cercana a la realidad posible, que se consigue. El problema es lo que tú decías, si el Nielsen después no se usa, o sea, los usuarios de Nielsen, de esos medidores de audiencias, no lo usan de la manera correcta porque directamente no marcan qué están viendo, cómo lo están viendo y qué gente está viendo ese programa, es una medida ineficaz. De la misma manera, hay baremos para intentar medir el bajo demanda y las visiones que son en diferido y grabadas, ¿no? Que se añaden ahora mismo a las audiencias finales y que también pues tienen el mismo problema, que las emisiones en directo, las audiencias en directo no se miden de la manera más eficaz posible por cuestiones del consumidor y que después esos datos que podían ser en diferido en Internet, que podían ser mucho más interesantes, tampoco se miden de la manera adecuada. Entonces, es un sistema que Nielsen ha estado renovando hasta llegar a algo que medianamente pudiera servir para hacer las mediciones reales, pero todavía no se ha llegado a ese punto de que realmente se mida las audiencias de una manera real. Entonces, volviendo al béisbol, 23 millones hemos dicho que veían la MLB el séptimo partido del año pasado. Lo que dijeron es que con
con los medios electrónicos, pues llegaban a entre 40 y 50 millones de personas, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de la misma audiencia que hace 4 años, en términos brutos, ¿no? Porque no es un dato exacto. Y es decir, que no se ha perdido audiencia en el camino, pero para Nielsen sí, ¿no? Para Nielsen son las World Series menos vistas de la historia, es el peor RAW de la historia, es tal, pero a la hora de la verdad profundizan los datos y verse cómo esos datos brutos se transforman, perdón, esos datos netos que da Nielsen sobre su sistema a datos brutos que se basan en las redes sociales, en el boca a boca y tal, que son sistemas mucho menos eficaces, pero se ve como llegan a cifras mucho más reales, ¿no? Entonces va a tener que llegar un punto este tema de las audiencias en el que esos tipos de comportamientos que no son tan científicos y tan medidos exactos estadísticamente se acerquen lo más posible a la realidad con a lo mejor pues, métodos no tradicionales o una reinvención de la medición que la haga más exacta y eficaz. Y precisamente ahora dentro del mundo del wrestling estamos en la supuesta guerra de audiencias. Los miércoles van cabeza con cabeza All Elite y NXT. All Elite por TNT, NXT por USA Network. Y evidentemente están los fans, están los luchadores, sale Chris Jericho diciendo yo soy el rey de la demográfica, somos los mejores porque hemos ganado la demográfica, estamos en el top 10 y vosotros en el top 50, solo ganáis en los viejos, etcétera, etcétera. ¿Cuánta importancia tiene esta demográfica y sobre todo cuánto de importante es para NXT, por ejemplo, perder con All Elite o cuánto de importante es para All Elite ganar a NXT? Es decir, en los 90 sabíamos que era clave esta guerra entre WCW y WWF. Actualmente, ¿cuánta importancia real tiene? Eh, Importancia real, lejos de las promos de los luchadores, ninguna. Y me explico. Eh, Realmente, para los anunciantes las demográficas tienen importancia, pero los anunciantes saben que también que esas demográficas no son realmente exactas. Es decir, que Raw esté entre los programas más vistos por mayores de 55, realmente alguien se cree eso, ¿sabes? Me refiero. Alguien se cree que los mayores de 55 están ahí viendo, ponen el cable para ver Raw, ¿sabes? Es absurdo, no pasa. Es una medición totalmente inexacta. O sea, si la gente se piensa que los mayores de 55 están viendo Raw lo que más en cable, pues es algo que no existe. Que ningún sociólogo te va a decir, no, esto pasa de verdad. No es así. Pero sin embargo, la Nielsen dice que es de los programas más vistos en esa franja de edad, ¿no? Y sin embargo, el que se supone que es la franja de edad real del wrestling, que es de 18 a 49, ¿no? O 45. All Elite gana a NXT y eso es lo importante. Bueno, pues depende. ¿Sabes? Si tu producto realmente tú puedes, o sea, puedes decir que sí, que gano en la demográfica de Nielsen, pero al final los anunciantes, que es para lo que sirve la demográfica, para esos anuncios, al final lo que te dicen es, bueno, dame también datos de redes sociales, cómo se mueven los hashtags en redes sociales, cómo se activa la gente en redes sociales. Siempre interactúa la misma gente, actúa más de qué países proviene, qué franja de edad te dice Twitter que tiene la gente que tuitea sobre tu producto, en Facebook cuál es tu nivel de tal, en Instagram tal. Entonces eso es más importante para los consumidores y le da, perdón, para los consumidores, para los anunciantes les da una idea mucho más clara de qué tienen que vender, qué producto quieren vender. Por ejemplo, no sé, Pepsi, si dice, si me renta más vender Pepsi que Fanta perdón, Coca-Cola que Fanta en este rango de edad, en este rango de franja horaria, porque me ve gente que consume más este producto o lo van a aprovechar y utilizan más los datos de redes sociales que la demografía realmente. La demografía es un dato que se extrae de los repetidores y servidores de Nielsen, de estas máquinas, ¿no? Para medir las audiencias que tienen la población y es un dato igual de irreal, ¿no? Que las audiencias y las
al final las demográficas se inventan para que los anunciantes tengan una idea más clara de quién vienen los productos, pero es algo que se puede saber muy fácilmente con redes sociales y de una manera mucho más real y exacta. Entonces, al final, esta guerra supuesta de audiencias básicamente es un quién la tiene más larga, pero sin valor real para los anunciantes que fijan más en Instagram, Twitter, Facebook. Que esto no implica, no es que está ganando NXT o es que está ganando Elite, sino que los números que tenemos, la información que tenemos, a los fans les importa, pero a quien pone el dinero detrás, más allá de que pueda hacer comentarios en Twitter fardando, le importa entre cero y nada. Sí, le importa entre cero y nada, es una gran manera de hacer marketing, es una gran manera de hacer promos, es una gran manera, pues no sé si mañana All Elite es el programa más visto por cable y es el programa más, con la demografía de 18 a 45 más alta, un patrocinador puede sacar pecho y decir, ¡buah! Voy a poner esto en mis redes sociales que se queda muy bien, que nosotros estamos con los líderes de la tele, pero realmente no tiene un balón real, más que para sacar pecho, hacer buenas promos y que haya una especie de batalla de gallos de corral entre aficionados de NXT y All Elite, si es que realmente existe una división tan real de gente que solo vea All Elite y que solo vea NXT, ¿no? Porque esa es otra cosa. Se habla mucho de. Es que la noche de los miércoles tiene 1.700.000, 1.600.000, 1.500.000 de personas. Esto se saca de que mucha gente ha pillado cifras de All Elite, perdón, esto de NXT, que suelen ser 800.000 a 700.000, 700.000 a 600.000. Esta es la gente que ve wrestling. No obstante, cuando nos quedamos con una de las dos noches solas, suele crecer la audiencia, pero unos 100.000 espectadores. Eso ¿Mm? para muchos significa que el fan de All Elite no ve NXT y viceversa. Pero más bien lo que significa es que posiblemente la persona que esté viendo All Elite o la persona que esté viendo NXT también tiene puesto lo otro. Es decir, no en la misma tele, pero que está viendo las dos cosas. Que al final es un fan mucho más, por así decirlo, que consume los dos productos que un fan que consume solo uno de los dos productos, ¿no? Sí, realmente sí, que al final que los datos de audiencia sean muy estables en el número total, pero muy inestables en la división que se hace de cada, de cada producto muestra que al final la gente, hay gente que ve un día NXT, otro día que ve gente All Elite, que hay gente que siempre ve All Elite y que hay gente que siempre ve NXT, pero que al final como que son el mismo grupo de personas, ¿no? Al final no cambia tanto, o sea, no hay... No, la gente que ve Raw es ve SmackDown, no es una gente distinta a la que ve All Elite o la que ve NXT y que se distribuyen de una manera padecida. Eso a nivel marketing, a nivel tal, pues eso es un segmento de la población muy específico que se dedica a ver el wrestling a través de TNT o USA Network un lunes, un miércoles o un viernes por la tarde-noche. Esos son segmentos muy cerrados que al final que gane uno u otro una semana es muy relevante porque puede ser cualquier cosa, ¿no? De que hayan anunciado un Iron Man match como el de esta semana de NXT, ¿no? O que All Elite vaya a hacer tal cosa y que al final, pues eso, la atracción de producto o la propia progresión y mantenimiento de calidad del producto hace que, bueno, eh, cambien las cifras, pero no es nada significativo. O sea, esa guerra de gana uno, gana otro, al final no gana nadie porque son la misma gente la que ve una cosa y otra al final. Respecto a eso que acabas de mencionar, lo de la, por así decirlo, que la gente ve lo mismo, eso implica que todo el enfrentamiento que hay de, ¡buah! Yo soy fan de All Elite, yo no veo NXT porque esto es una vergüenza, etcétera, etcétera, que es algo que ocurre a veces, que hay gente que lo opina así. En definitiva, es básicamente un yo veo X, tú ves Y, pero al final del día los dos vamos a ver lo mismo prácticamente, no va a haber una gran diferencia en no, porque si tú ves All Elite de repente no vas a ver SmackDown, por ejemplo, sino que al final el fan del wrestling es fan del wrestling, más allá de que haya gente que vea más WWE o más All Elite o que le guste más una que otra, ¿no? Sí, al final, a ver, a lo mejor en otros sitios no, ¿no? Porque
pero en lo que es el mercado norteamericano no hay ningún dato así que digas, bueno, es que está claramente está marcado que hay una clara diferencia entre la gente que ve WWE y la gente que solo ve All Elite. El mercado televisivo es muy parecido. Habrá gente que solo vea All Elite, sí. Habrá gente que solo vea NXT, sí. Habrá gente que solo vea Raw y o SmackDown, sí. Habrá gente que solo vea All Elite y hay gente que solo vea WWE también. Eh, lo que te dice que realmente haya una gran cantidad, que haya la cantidad que sea, me explico, la cantidad de gente que solo ve un producto u otra, por lo que dan los datos, es ínfima. Entonces, al final, esa guerra supuestamente que hay entre los aficionados por ver un producto u otro es casi inexistente porque los datos al final están ahí y quien ve una cosa ve otra y poco más. Y sobre esto, evidentemente, tú mismo lo has dicho, tú mismo lo has comentado, las cifras van a ir a peor. Es decir, a lo mejor dentro de un año SmackDown tiene 1.500.000 y Raw 1.200.000. ¿Crees que si con la tendencia actual, con lo que nos mantenemos hasta ahora y con lo que conocemos, si por ejemplo en 2021 las cosas siguieran así, sale el contrato de SmackDown otra vez después del megacontrato que han tenido con Fox, etcétera, ¿Mm? ¿habría alguien que lo compraría? Es decir, llegaría por ejemplo ABC y diría, te planto 100.000 millones, no, pero 500 millones por 3 años de este producto, o que va a haber una regresión de estos productos. Recordemos que mismamente este año hay contrato NFL nuevo. En un par de años tiene que haber NBA y MLB. Y que mismamente la última vez que un contrato televisivo de NFL dejó a una empresa fuera, a WWE se la dio muchísimo dinero para intentar rellenar esos días. Entonces, ¿tú cómo crees que puede funcionar esto? A ver, la cosa es que, por ejemplo, a ver, que hay una cosa muy clara, o sea, antes la gente veía, había 7 millones de espectadores viendo wrestling, ¿no? Y ahora hay 1,6, ya no solo por las cifras de audiencia, sino por una cosa muy clara, que es el wrestling ha dejado de estar de moda. Es así, es una tendencia que está clara. Igual que, por ejemplo, ahora mismo ha dejado de estar bastante de moda no sé qué producto podemos decir. La NBA, por ejemplo, no está tan de moda como estaba hace unos años por cosas de cambios en el juego, cambios demográficos, la inversión que han hecho la NFL en los últimos 20 años para ser el deporte estrella, ¿no? Y que después, por ejemplo, es normal que en circunstancias, no sé, por ejemplo, si pensamos en el buqueo que había en WWE desde 2017 hasta prácticamente, no sé, SummerSlam 2015. Fueron 8 años de buqueos de audiencias a niveles espectaculares, ¿no? Y que ya ese producto ha desaparecido, que hay mucha gente que se puso muchísimo de moda el wrestling a nivel mundial hace unos años y que eso ha desaparecido. Entonces, al final del día, dices, bueno, es que eso ya primero, esas audiencias ya no son tan reales como eran hace unos años y que el wrestling ha dejado de estar de moda. Con respecto a lo que tú dices de que si vas a ver contratos grandes, lo uno con esto, a ver, depende. Por ejemplo, Fox ahora mismo es una empresa que no tiene productora de televisión y películas porque esencialmente la han vendido a Disney, por si alguien no lo sabía, ¿no? Y entonces al final es eso. Disney tiene la productora de Fox y ahora Fox ha dicho que va a ser una empresa de noticias y deportes. Para que nos entendamos a nivel español, no sé, como si la Sexta hiciera su apuesta en prime time fuera poner todos los días deporte, ¿no? Una liga u otra. Pues bueno, pues ese es el tipo de producto que van a ofertar en Fox, y entonces a mí me hace pensar que va a entrar mucho dinero por parte de Fox y que el tema de las audiencias pues lo van a equilibrar de una manera u otra, ¿no? Que a lo mejor Raw y SmackDown dan menos audiencias, pero lo pueden compensar con el partido de NBA, con los partidos de NFL, del fútbol universitario, del baloncesto universitario, de NHL, el propio béisbol, ¿no? Entonces, eh, que tendría que pasar algo muy descabellado, como que, no sé, las audiencias ya
bajaran que bajaran a niveles por debajo del millón, que las audiencias en diferido fueran horribles, que los datos de redes sociales fueran malísimos para que nadie apostase por WWE o por All Elite. Y yo creo que es muy complicado de aquí un año pase eso. Y si pasa, al final va a haber alguien que lo quiera comprar simplemente por el hecho de tener un millón y medio de espectadores en cable un día, que eso para muchas televisiones es salvación, ¿no? Y pagar por un producto que al final, lo que hemos hablado al principio, tú no pagas por la audiencia que tienes ahora mismo solo en Estados Unidos, tú pagas por una redistribución y venta de la producción del producto, que es lo que verdaderamente te hace ganar dinero, y por estar colocado después en redes sociales y decir, pues, si Raw es lo que más se habla un lunes por la noche, ¿dónde se retransmite? Pues lo diré, perdón, en USA Network o en el Fox o en donde se vaya a transmitir de aquí a 2021. Y yo creo que habrá alguna televisión que esté dispuesta a pagar cifras medianamente grandes para que esos productos sigan funcionando. Y al hilo que comenta esto Adri, es importante mencionar lo que he comentado de la popularidad. Mismamente, como muchos sabréis, yo soy fan de la NASCAR. La NASCAR estuvo en su momento álgido hasta prácticamente el fallecimiento de Dale Earnhardt Sr., que es 2001. De a partir de ahí, la NASCAR se hunde en audiencias. Evidentemente, en Daytona, que es la primera carrera del año, hay una gran audiencia. En la carrera de campeonato, que es la última, suele haber audiencia, pero es un nivel de audiencia más bajo. La NASCAR sigue teniendo un contrato televisivo dividido entre Fox y NBC que es muy, muy alto. Mismamente, Fox se lleva carrera de Daytona, NBC se lleva carrera de playoff, carrera final. Y la de Fox va por Fox, no va por Fox Sports, que es por donde suelen ir. Va por Fox, va por la cadena grande. Y consigue a lo mejor 4 millones de espectadores cuando hace 10 años conseguía 20 o 30 o 40. Pero sigue consiguiendo su audiencia aunque no esté de moda. Con el wrestling pasa algo similar. Y a mí la sensación que me da este debate que se ha convertido todo en no, pero es que la audiencia de esta empresa es tan importante tal, más allá de que, claro, para todo el que sea de la empresa, pues le viene bien decir, oye, que conseguimos mucha más audiencia que nuestro rival, darnos más pasta. Al final del día importa casi más que cuando acabe Payback tengas en los hashtags Payback, Randy Orton, Roman Reigns y 4 nombres más que no, pero es que este booking tan desarrollado para el fan del wrestling, es decir, al final lo que le importa a WWE y All Elite es que en Twitter haya 5 o 6 hashtags hablando de su show y que haya mucha gente interaccionando. Sí, 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 es que el tema es que es eso lo que les interesa. Lo que quieren ahora es tener un impacto en redes sociales grande, que puedan decir que eh, frases que sean grandes en marketing, de tal producto que yo patrocino es lo más retuiteado, lo más comentado en Facebook, lo más subido a las historias de Instagram, ¿no? Por decir, por poner ejemplos, ¿no? Que, que la demográfica o las audiencias funcionan muy bien, que no sé, que en un WWE Network pues hay 1,5 millones de suscriptores y todos ven Payback en el plazo de 3 4 días, ¿no? Y que no sé si pongo Mountain Dew, pues va a funcionar porque le va a ver 1,5 millones de personas. Entonces, para ellos es más importante eso. Una cosa de la que no estamos hablando, que son los métodos ilegales de streaming, ¿no? Evidentemente, ninguna televisión quiere que le pirateen, ¿no? Pero para un anunciante, si en tal página podéis pensar todo lo que queráis, hay 100.000 personas viendo su producto con la señal televisiva en la que ellos tienen la publicidad puesta, no les digo que les da igual, pero dicen al final son 100.000 personas más comentando mi producto en redes sociales. eh, si después la gente lo ve en diferido ilegalmente, otras 500.000 de personas, por decir, ¿no? Que lo ven en diferido ilegal, pero comentan el producto, o mantienen más bien en trending topic a la empresa durante ese día, a la empresa a la que tú patrocinas, pues te conviene a ti, porque significa que al final hay más gente que ha visto
ese eslogan publicitario tuyo, ¿no? Porque lo has metido en medio de un combate o porque lo has metido justo antes de la presentación de un combate y son cosas, pues eso, que no se pueden, anuncios que no se pueden esquivar y que, bueno, pues han llegado a mucha más gente. Entonces, al final, son métodos ilegales de visualización, pero al final, como lo que importa son las redes sociales, pues te da igual un poco, entre comillas, lo que lleguen y las empresas son bastante conscientes de dónde llega lo importante y cómo pueden vender la publicidad a través de ese impacto que tienen en redes sociales. Entonces, para definirlo claramente, sí, el dinero televisivo es importante, sí, las televisiones siguen apostando fuerte por el wrestling porque le dan mayor audiencia por un precio más barato que las series, etcétera, pero además, quien está detrás de ese dinero televisivo es el producto que se vende, es decir, Snickers, es Slim Jim cuando estaba Macho Man Randy Savage, y entonces ese producto es el que va a decir al final del día, oye, cómprame SmackDown, que me patrocinan Sneakers y que me da una audiencia de tanta gente que ve mi producto. Eso al Sí, final, para la empresa que mm, sea, es muy positivo, ¿no? sí, sí, sí. Al final, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Qué equipos van a llegar a la Super Bowl este año? O sea, ¿cuál es la Super Bowl de este año? No lo sé, No, no, supongamos que no, sea, no, yo qué no, sé. que no me digas equipos. No, vale, ¿Cuál eso es a sí, día, cuál es a día de hoy la Super Bowl? no se No, sabe. no, no se sabe. Es principio de septiembre cuando estamos grabando esto, ¿no? Ya este año creo que la retransmite NBC, puede ser. Espérate, que se me ha ido ese dato bastante. Juraría que bas- sí, porque el año pasado fue Fox, si no mi Exacto, memoria no entonces falla. la rotación tiene que ser NBC. Espérate, lo voy a mirar en un segundo. Está quedando bastante poco profesional esto, pero bueno. Importante, no, importante para los oyentes que no Hace- sois fans de la NFL. En la NFL, la Super Bowl, las tres cadenas que tienen derechos de la misma se la van repartiendo año a año. Vale, pues CBS, es CBS este año. Importante comentar que le tocaba a NBC, como ha dicho Adri, es decir, no es que la Mm, haya cagado él, es que lo que han hecho ha sido un swap de derechos por los cuales NBC se queda con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Es No verdad, me cierto, preguntéis cierto. por qué han hecho ese cambio. Y la CBS se queda con la Super Bowl. Bueno, mira, ahora ese punto lo puedo unir con lo que acabas de decir. ¿Qué significa eso? Bueno, pues implica bueno, primero lo que venía diciendo con la publicidad, ¿no? No sabemos la publicidad, perdón, los equipos que van a jugar la Super Bowl, ¿no? Pero ha dicho ya CBS que este año, que es la Super Bowl 55, cada anuncio publicitario va a costar de 30 segundos, va a costar 5,5 millones de dólares. ¿Vale? Entonces dices, vale, mm, estamos a principios de septiembre, queda una semana para que empiece la liga. Pues CBS ya está vendiendo anuncios para la Super Bowl. No se sabe quién va a llegar, pero da igual, porque ellos saben que al final ¿sabes? El impacto real que tienen audiencias en redes sociales y cuánta gente está está muy interesada, perdón, cuántas cadenas están muy interesadas en comprar la Super Bowl o la tienen ya comprada. Es decir, ya saben el dinero que van a ganar con la Super Bowl o el dinero que creen que pueden ganar con la Super Bowl. Y están vendiendo ya la publicidad sin que haya equipos. Pero lo mismo funciona con el wrestling. Entonces, al final, las empresas les dicen, si yo pongo sneakers antes de un contrato perdón, antes de un combate, del combate de main event de Raw, ¿cuánta gente me ve a nivel mundial? Legal o ilegalmente, me da igual. Vamos a poner que sean 8 millones de personas. Y dices, vale, pues te voy a pagar tantos millones porque me has demostrado que hay 8 millones de personas que ven tu producto. Entonces, esa publicidad que pago yo va a llegar a mucha gente. Entonces, al final, las televisiones hacen un recuento de cuánta publicidad llegan y dicen, vale, pues me han llegado 200 millones, puedo pagarle 100 a este producto por tenerlo en audiencia y hacemos un reparto de las ganancias, ¿no? Yo lo produzco y lo distribuyo internacionalmente a cambio de esos 100 millones y me ingresan pues 300, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que
a través de redes sociales y tal, las audiencias ya estén tan controladas y ya se pueda saber de una manera tan certera cuánta gente te ve, bueno, no tan certera, pero es una manera muy, muy aproximada, uniéndola al Nielsen y tal, al final lo que venden no son las audiencias, es lo que te he dicho tú, vende el producto. Si el producto tiene una audiencia mundial de tanto o se puede vender de tal manera, dices, pues mira, hay 8 millones que lo ven en todo el mundo, 4 legal, 4 ilegal, estas son las audiencias, lo hemos sacado de este dato, lo hemos extrapolado de esta manera, ese es el método que hemos usado y tal. Entonces, cuando ven las empresas que esos son datos reales y que son datos fiables, dicen, vale, pues te podemos pagar tanto. Entonces, con la Super Bowl pasa lo mismo. Dicen, a ver, ¿quién produce la Super Bowl este año? CBS, estupendo. Vamos a hacer una cosa. CBS dice, voy a poner los anuncios a 5,5 millones de dólares. Y las empresas lo pagan. ¿Por qué? Porque saben que ese producto no solo se van a ver en Estados Unidos, lo van a ver como 200 millones de personas o 250 millones de personas, sino que a lo largo de todo el mundo es el evento que más se ve a nivel mundial durante un año. Entonces dice, ¿me compensa pagar 5,5 millones porque me vean 1.000 millones de personas, ya sea legal o ilegalmente? Claro que te compensa. Entonces, al final, CBS sabe lo que va a ingresar, NFL sabe lo que va a ingresar, entonces todo el mundo tiene claro cuánto tienen que pagar para poder, pues, para eso, para manejar todos unos beneficios parecidos, tal y cual. Pues lo mismo pasa con WWE o con All Elite. Como saben lo que generan, como saben lo que pueden ingresar con los datos que tienen, ese producto dice, vale, pues ese producto me da 20 millones de dólares y puedo venderlo por 100. Que diga, puedo comprarlo por 10. Me da 200 millones, puedo comprarlo por 100. Entonces, al final, cuando vemos estos datos escandalosos de, "Buah, es que ha comprado la NBA, ABC o Fox por 5.000 millones de dólares durante 5 años, no sé qué", dices, claro, pero porque ellos ya tienen, dices, vale, pagamos 1.000 millones al año de transmitir la NBA, pero vamos a ganar otros 1.000, ¿sabes? No tienen, ellos ya saben lo que van a ganar. Es más, ya es que no es que lo saben, es que les dicen a las ligas, o en este caso WWE, vamos a ganar tanto dinero, te pagamos tanto, nos dividimos los ingresos entre tantos y dicen, estupendo. Entonces, al final, ¿por qué crecen los contratos televisivos? Como una de las preguntas que me ha hecho antes. Crecen porque las empresas son capaces de saber con muchísimo rango de tiempo anteriormente cuánto pueden ingresar por ese producto y cómo va a ser de viable. Sin duda, y además hay que recordar algo que es bastante importante, es que Adri ha mencionado que en el mundo de la NFL no sabemos qué equipos van a llegar. Adri mismamente ha comentado cuánto vale el anuncio de 30 segundos. Esto en NFL, en NBA, puede cambiar, es decir, no es lo mismo mismamente la audiencia que puede tener un partido entre un equipo de Nueva York y un partido de Los Ángeles, dos de los mercados más grandes. En el caso de los Knicks o de los Nets, Nets son 18 años, Knicks son 22 años, 20 años ya, perdón, sin llegar a unas finales de NBA, por tanto, mucha más audiencia, mucho más tal, que si, por ejemplo, llega Cleveland sin LeBron James, que es una ciudad mucho más pequeña. La ventaja que tiene el wrestling es que el wrestling es, el main event va a ser, yo que sé, Undertaker contra Goldberg hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, John Cena contra no sé quién. Es decir, tienen nombres destacados y se les puede incluso decir con adelanto. Pero lo que más importante de lo que me quedo con todo lo que mencionas, Adri, es al final es el anunciante el que está pagando ese producto. No es que de repente Fox diga, ¡buah! Voy a pagar 1.000 millones porque me flipa el wrestling. Es, voy a pagar 1.000 millones porque sé que va a tener un beneficio de 2.000 por este producto. Sí, 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 es que es así. O sea, al final las empresas no pagan y dicen, bueno, tenemos ingresos a posteriori. Pagan porque saben los ingresos que van a tener. Entonces, no hay nadie que se... Es decir, con los derechos televisivos es, primero lo que hemos comentado sociológicamente, tener derechos ahora para las televisiones es muy importante porque le da una marca de producto diferencial. Y segundo, que para las empresas decir tengo esto tal es la marca diferencial y una manera de ganar el dinero, tenerlo prácticamente garantizado. Decir, oye, si compro WWE, me gasto 100 millones, pero voy a tener otros 100 millones de beneficios. Y da igual. Es así, Y por, al final. Y al final, sí, sí. que por cierto, algo que me ha hecho gracia de lo que tú has comentado, de los anuncios. Por ejemplo, All Elite
Para los que no lo sepáis, si lo veis de forma legal, lo veis por Fite TV, que tienen sus propios anuncios, que no siguen los anuncios que tiene TNT. Irónicamente, para un anunciante que esté en TNT, le sale más rentable que nosotros los europeos lo veamos de forma ilegal. Y me explico. Si tú recibes la señal de TNT, solo recibes, de Fite, solo recibes los anuncios de Fite. Si tú lo estás viendo de forma ilegal a través de un enlace de TNT, estás viendo los anuncios de TNT que no podrías ver desde España porque no llega ese producto aquí. Es decir, esa es hasta la ironía del pirateo ahora mismo con esta clase de productos. Y creo que también muestra un poco que al final las audiencias ahora mismo, más allá de no, es que All Elite está mal o NXT está mal, disfrutar de los productos porque las audiencias no importan, ya ambos productos parece que tienen bastante salud, ¿no? Sí, 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 al final, para TNT, pues entre comillas, le importa más que haya, entre comillas, pirateo porque les viene mejor. Bueno, sí, pues sí, podría ser, ¿sabes? Al final lo que le conviene a todo el mundo es que cuando los anunciantes les dice, ¿por qué te tengo que pagar a ti tanto dinero? ¿No? Que tengan una razón real y unos datos grandes y importantes para los anunciantes, ¿no? Dentro de la capacidad de FITE o de TNT, que no es el mismo caso, ¿no? Es decir, al final lo que les importa a las productoras es las televisiones y tal, es decir, tengo tantos anuncios, tanta gente que me ve, tanta gente que me comenta en redes sociales, tu producto va a llegar a más gente. Entonces, al final, sí, pues el pirateo puede influir de una manera u otra en que se pague, sí, pues sí, podría ser. ¿Por qué no? De hecho, bueno, en el MLB, en el Game Pass, ¿no? Tú puedes ver los anuncios de ESPN aquí en España, ¿sabes? Entonces, al final dices, oye, mm, ¿ESPN está pagando por los anuncios en España? No, está pagando por los anuncios en Estados Unidos. Lo que pasa es que después hay, vamos a poner, 10.000 personas, que no creo que sean tantas, que están viendo el partido en ESPN, ya sea legal o ilegalmente, y que están viendo esa publicidad. Y normalmente son productos que en la mayoría de los casos llegan a España. Entonces tú vas a comprar ese producto porque seguramente lo hayas visto, sea donde sea. Pues la verdad es que tengo que agradecer a Adri que hayas venido aquí porque el tema audiencias lo hemos hablado tú y yo mucho, es verdad, y lo hemos debatido muchas veces, que es un tema muy importante, pero que es un tema que ha pasado a ser irrelevante. No sé si me explico. Sí, es muy importante, sí. Las empresas de wrestling se basan principalmente en este ingreso que reciben por parte de las televisiones, ya que ni siquiera la network es como tal rentable por sí misma, pero las audiencias es lo que menos les importa a cadenas que supuestamente lo que les importa son las audiencias. Es difícil de entender, pero creo que es una buena definición de cómo está ahora mismo la situación televisiva y más en Estados Unidos, ¿no? Sí, que al final pensar que eso, que las audiencias son muy importantes, que los números son muy importantes, que toda la rimbombancia que eso, que rodea los números y al hecho de que, bueno, podemos decir que tenemos tantos millones de espectadores, realmente a nadie le importa. Lo único que importa es en el wrestling porque a los escritores de promos le sale muy rentable decir, somos los líderes, somos los que más molamos porque lo dice una demo y poco más. Realmente importancia real en el mundo fuera del lore del wrestling y del kayfabe hay cero. Bueno, no cero, pero sí es muy reducida. Y sobre todo si lo comparas con 20 o 40 años atrás, ¿no? O sea, ahora mismo la serie más vista, el programa más visto puede ser Bailando con las Estrellas, que tendrá 10 millones de espectadores, ¿no? Y en su época en Seinfeld tenía 60 y había otros 3 4 programas que tenían otros 15 20 millones, ¿no? Al final hemos pasado de que la gente ve de televisión, pues 40 50 millones de personas en abierto, me refiero, en Estados Unidos, desde la y hace 40 años pues lo veían 150. Bueno, pues había unos cambios demográficos muy fuertes y después una manera de ver la televisión que ha cambiado radicalmente. Entonces,
entre que el wrestling, pues, evidentemente, deja de estar de moda y que había un cambio cultural muy grande con respecto a la forma de consumir televisión, realmente esos datos de audiencias no son tan relevantes. Pues la verdad es que sí, muchísimas gracias, Adri, por pasarte hoy con nosotros. Nada, a vosotros por invitarme y a toda la gente que se ha comido una buena chapa de audiencias televisivas en el wrestling. Con esto nos despedimos hoy. Recordad, el martes tenéis TNA, el miércoles tendréis un nuevo Wrestling Live y el viernes a lo mejor traemos de vuelta a Capus. Ya veremos cómo se sucede la semana, pero es posible. Así que con esto me despido y hasta la próxima.